Apreciados amigos, gusto saludarles. Continuamos con la séptima entrega del módulo primero de este diplomado en Derecho Procesal Penal, Convención de Experto Litigante. En la presente oportunidad vamos a tratar dos temas. La continuación del tema anterior, que era de la sana crítica, y el principio de doble conformidad penal. En ese sentido, en la vez anterior habíamos considerado que el tema de la sana crítica involucraba también la protección o salvaguarda de derechos fundamentales específicos, ¿no? Como por ejemplo el derecho a probar, el derecho a la presunción de inocencia, a la inmediación, a la motivación, al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva, el derecho a la defensa, el derecho a la imparcialidad, a la seguridad jurídica. En ese sentido, cabe hacer una aclaración respecto de los derechos al debido proceso, a la tutela jurisdiccional efectiva y al derecho de la tutela procesal efectiva. En ese sentido debemos considerar que el derecho a la tutela jurisdiccional es aquel derecho que tiene el justiciable de poder acceder al aparato jurisdiccional, ¿no? Cuando se le acoge una denuncia o una demanda. Esa es la tutela, ¿no?, que le otorga el Estado al justiciable. Una vez ya iniciada o acogida la primera, en este caso la tutela, es que procede, ¿no?, o digamos registra ya su existir el debido proceso, y el cual se hace presente hasta la expedición de la sentencia. En ese instante que se expide la sentencia, lo que corresponde es la ejecución. En consecuencia, una vez que la sentencia se ejecuta, es que se hace efectiva la misma. Por ello se habla de tutela jurisdiccional efectiva. O sea, la tutela jurisdiccional cuando se ingresa, en este caso, al aparato jurisdiccional. Y es efectiva cuando ya se emite la sentencia y se ejecuta la misma. Y en el medio se encuentra el debido proceso. Pero como queda un término también por señalar, estamos hablando ya de la tutela procesal efectiva, cabe hacer mención del artículo 4 del Código Procesal Constitucional peruano, que señala que la tutela procesal efectiva se encuentra constituida tanto por el debido proceso como de la tutela jurisdiccional efectiva. Entonces, ahora ya sí queda aclarado el tema de las tres instituciones que habíamos referido. Continuando con el tema de la sana crítica, tenemos que el Tribunal Constitucional Español se ha manifestado ya el año 2003 acerca de que la segunda sala revisó y corrigió, en este caso, la valoración de la prueba llevada a cabo por un juez penal, señalando que se habían inobservado digamos, derechos fundamentales, ¿no?, como por ejemplo el tema de la inmediación y de la contradicción. Por ello es que se tiene en claro que la sana crítica ha sido registrada por dicho tribunal. Además, también la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo mención de la sana crítica en principio en el año 2002, en el caso Cantus versus Argentina, donde indica que en cuanto a la recepción y valoración de las pruebas, deben ser efectuadas prestando, digamos, análisis al caso particular, en atención a las, digamos, circunstancias del caso concreto y teniendo presente los límites trazados por el respeto a la seguridad jurídica y equilibrio procesal de las partes, ¿no? Y que también a su vez señala que la Corte en este caso ha tenido a bien ya considerar la jurisprudencia de otros tribunales que han tenido a bien desarrollar. Entonces podemos apreciar que respecto de lo que es el Tribunal Constitucional, el caso anterior y lo que señala la Corte Interamericana, digamos que es algo mucho más explícito, ¿no? Hay un avance ya respecto de lo que es la tratativa de la aceptación
de la sana crítica, ¿no?, en las resoluciones judiciales. Ahora, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también, en segundo lugar, sí se ha manifestado respecto de la sana crítica en el año 98, el caso Paniagua, Morales y otros, versus Guatemala, en el caso Panel Blanca, donde señaló que todo tribunal nacional o internacional debe estar consciente que una adecuada valoración de la prueba, según la regla de la sana crítica, permitirá a los jueces llegar a la convicción sobre la verdad de los hechos planteados. Este tema es importantísimo porque estamos hablando que la verdad a la que debe llegar precisamente, en este caso, el magistrado, es a la verdad de los hechos planteados debidamente probados a través de las pruebas ofrecidas. Y no de acuerdo a lo que él pueda considerar, ¿no?, que de repente fue la prueba, y más aún todavía yendo un tema extremo, donde se considere que, por ejemplo, se haga uso de la prueba de oficio, ¿no?, para poder el juez tomar parte de la litis, para poder llegar a la verdad, ¿no? Porque la verdad es lo que se tiene que demostrar, pero en términos de verdad material, ¿no? Esa es la verdad que tiene que manejar, en pleno respeto a un derecho procesal penal garantista. Y en tercer lugar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también se manifestó respecto a la sana crítica en el año 88, en el caso Vélez Rodríguez o Velázquez Rodríguez versus Honduras, donde indica que la Corte debe determinar que han de ser los criterios de valoración de las pruebas aplicables en este caso, en tanto que ni la Convención Americana sobre Derechos Humanos ni el Estatuto de la Corte o su reglamento lo tratan de manera explícita. Sin embargo, la jurisprudencia internacional ha sostenido la potestad de los tribunales de evaluar libremente las pruebas, aunque ha evitado siempre suministrar una rígida determinación del quantum de prueba necesario para fundar. Entonces, aquí ya podemos ver que hay una, reiteración respecto de la decisión firme de la Corte Interamericana de Derechos Humanos acerca de la vigencia o la obligatoriedad de observancia de la sana crítica, ¿no? Pasamos a lo que registra la Convención Americana de Derechos Humanos. En su artículo 8, relacionado a las garantías judiciales, indica que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad a la ley, ¿no?, en la sustentación de cualquier acusación. Efectivamente, como ya lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos no establece de manera taxativa, textual, lo relacionado a la sana crítica, pero en líneas generales, a nivel ya de derechos o principios o de garantías, ¿no?, lo abraza, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos que decir a propósito ya de este tema que hemos abordado, que es muy importante, que es la sana crítica, ¿no?, la libre valoración de la prueba? Tenemos que decir que su observancia estricta garantiza la realización de los derechos fundamentales, como por ejemplo la motivación, la inmediación, la tutela jurisdiccional efectiva, el debido proceso, la tutela procesal efectiva, la imparcialidad, el derecho a probar, el derecho a la defensa, a la presunción de inocencia y a la seguridad jurídica. Pero más allá de ello, un punto muy trascendental que consideramos no se debe perder de vista es que la aplicación o la observancia estricta de la sana crítica por el magistrado le otorga legitimidad al mismo ante, en este caso, la juridicidad, ante el sistema jurídico, ante la academia y obviamente ante los justiciables. Un magistrado que resuelva un proceso judicial o un caso de su despacho, presentado a su despacho, ajeno o alejado a lo registrado por la sana crítica, vulnera, obviamente, el tema de su legitimidad, más allá de los derechos fundamentales. Queda descalificado como tal, ¿no?, ya de una manera, muy
digamos, de repente alejada también a su vez de los procesos administrativos, ¿no?, que pueda haber en su contra, a través de la Oficina de Control de la Magistratura, por ejemplo, al margen de que ello de repente también sea materia de un análisis o que se pueda recurrir a tribunales internacionales, eso al margen. Un magistrado que inobserva la sana crítica queda descalificado como tal. Hay que tener muy presente. En consecuencia, también tenemos que decir que hay un tema importantísimo en el tema de la sana crítica, porque lo que se requiere más bien no es que se efectúe o se haga, digamos, efectivo la segunda instancia o el derecho a recurrir, ¿no?, a una segunda revisión. Cuando lo hacía el compromiso de la magistratura debería ser atender el caso, expedir una sentencia de una manera tal, ¿no?, ajustada a la legitimidad, que no requiera pues tener que necesitar que ambas partes, más aún, recurran a la segunda instancia o que terminen agotando la jurisdicción interna de un Estado para que vayan a las instancias internacionales y que de repente puedan eventualmente conseguir que se atienda su caso debidamente, pero para ello haya transcurrido 20, 30 años. Por ello es importante reflexionar en el hecho que la segunda instancia debería ser utilizada de manera extraordinaria, pero nunca limitativa, ¿no? Nunca limitativa de derecho, sino que no debería ser la regla, ¿no? Debería ser más bien la excepción, en tanto que deberíamos contar ya a nivel de la magistratura, a nivel del orbe, con magistrados debidamente preparados, comprometidos, concientizados, con, digamos, la observancia de la no vulneración y más bien defensa de los derechos fundamentales en su actuar como tal, y en este caso también expedición de sus sentencias, ¿no? Por otro lado, tenemos que también referir que este tema de la sana crítica resulta muy importante, porque nosotros consideramos que de lo que estamos hablando en líneas generales en sede penal es acerca de la limitación como decisión judicial del segundo derecho fundamental más importante, que es la libertad después de la vida. Entonces, si es que se toma, no se le toma la debida importancia, el debido compromiso, observancia y consideración a lo que registra la sana crítica, nos vemos pues expuestos a que los derechos fundamentales que hemos señalado se queden cortos y que más bien, como consecuencia de la misma, se pueda dar la vulneración o la limitación al derecho a la libertad, ¿no? En consecuencia, también amerita señalar que debe haber muchísimo celo en la debida aplicación de la sana crítica, y por cuanto lo que se trata no solamente es tener a bien emitir una sentencia, digamos, legítima, acertada, sino más bien que haya pues la observancia de no vulnerar los derechos fundamentales de las partes. Obviamente también, aunado a ello, consideramos que es muy importante que haya una concientización, una capacitación y especialización a los magistrados y auxiliares jurisdiccionales, no solamente en materia penal, porque en este tema de la evaluación de la prueba penal, digamos, corresponde a la totalidad de ramas, en tanto que de lo que estamos hablando, que hay un enfoque constitucional, ¿no? El derecho constitucional se encuentra presente de manera transversal en la totalidad de procesos o, digamos, ramas del derecho de un ordenamiento jurídico. En segundo lugar, pasamos a desarrollar el tema que habíamos señalado
y que se titula Principio de doble conformidad desde los derechos fundamentales. Ese derecho, también conocido de doble conforme, ¿no? Penal, es de origen canónico, ¿no? Y que irradió su influencia en la jurisdicción secular como método para limitar el número de apelaciones posibles. En ese sentido cabe señalar también que en un inicio en España se registró el triple conforme, ¿no? Estamos yendo ya a un tema mucho más, digamos, más allá, ¿no? de lo registrado pues en esta materia, ¿no? Del principio de doble conformidad. Lo que ha señalado la Corte Internacional de Derechos Humanos es que se utilizó primigeniamente este derecho de doble conforme en el caso Barreto Leiva versus Venezuela, el año 2009. La Corte señaló que es una tarea del Estado que aún no ha sido cumplida y que todavía pendiente de aplicación, como es el doble conforme. Entonces, ya lo había reconocido, ¿no? En este caso, la Corte Internacional de Derechos Humanos, perdón. Ahora tenemos que también tomar en consideración que este tipo de, digamos, de camino, de decisión, no podía validarse el cumplimiento de una sentencia cuando la misma correspondiese a una carencia de apelación, ¿no? En su momento. En consecuencia de ello, se ha tenido dos fallos judiciales adversos. Porque el principio de doble conforme quiere decir o registra que ante dos fallos judiciales adversos es que queda pues imposibilitado de continuar recurriendo a una nueva vía, utilizando equivocadamente como tercera, como es la Corte Suprema, ¿no? Consecuentemente, tenemos que este principio de doble conforme pues impide, ¿no? Que sea pues utilizada de manera equivocada la Corte Suprema, como habíamos señalado, como una tercera vía. Ahora, también es importante señalar que el principio de doble conformidad tiene también, como habíamos señalado, su enfoque y su base constitucional en lo que respecta a los derechos humanos. Así, tenemos que garantiza la salvaguarda de los derechos fundamentales, como por ejemplo el debido proceso, la seguridad jurídica, la doble instancia, la legalidad, la defensa, la cosa juzgada, la legitimidad, ¿no? Por ello, cabe indicar que la observancia del principio de doble conformidad requiere de un sumo cuidado a fortiori, porque se trata de garantizar en sede casacional o suprema el amparo de los derechos fundamentales referidos y también, en su caso, la desestimación de dicho principio en cuanto al amparo de la jurisdicción ordinaria quede demostrado, ¿no? Ahora, en lo relacionado al principio de doble conformidad penal peruano, debemos indicar que corresponde averiguar si es que se encuentra registrado, ¿no? Si se encuentra establecido por la norma penal peruana. Así, tenemos que el artículo 428, inciso 1, numeral D, del nuevo Código Procesal Peruano en materia penal de 2004, refiere en relación a la desestimación, ¿no? Que la Sala Penal de la Corte Suprema declarará la inadmisibilidad del recurso de casación cuando el recurrente hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, si ésta fuere confirmada por la resolución objeto del recurso o si invoca violaciones a la ley que no hayan sido deducidas en los fundamentos del recurso a apelación. Consecuentemente, tenemos en claro que en la segunda consideración señalada por el nuevo Código Procesal Penal queda establecida, en este caso, la naturaleza del principio de doble conformidad penal. Pero que hagamos, digamos, una suposición, ¿ya? ¿Qué sucedería si este principio no se encuentra registrado, ¿no? En tema de la doble conformidad penal,
no se encuentre registrado en el derecho peruano. Tendría que no aplicarse el mismo en sede penal y lo propio en las demás sedes. Al respecto, cabe señalar que el artículo 8, apartado 2, inciso H de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, señala sobre las garantías judiciales que el derecho es recurrir el fallo ante el Tribunal Superior. Ya sea, pues, en este caso, para utilizarse como segunda instancia, obviamente, en lo que corresponda. Este derecho no quiere decir que debe ser utilizado de manera incorrecta. Se entiende que es un derecho que única y exclusivamente se circunscriba a lo que corresponde a la segunda instancia, ¿no? A la pluralidad de instancias. Pero no registra, digamos, que haya un derecho pues ilimitado, ¿no?, de recurrir a todas las instancias habidas y por haber. Por ello, consideramos que el derecho al principio de doble instancia se encuentra registrado en el derecho peruano, en tanto que el Perú es uno de los países signantes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por ello, el principio de doble conformidad penal tiene pues un correlato constitucional, por lo cual es de aplicación no solo en sede penal, sino en la totalidad de ramas del sistema jurídico peruano en lo que a derecho procesal se refiere. Les agradecemos por su atención prestada y estamos reuniéndonos en la siguiente entrega.